¿Quiénes son los verdaderos israelitas? ¿Quiénes son los moradores de la tierra? ¿Qué significa que el Señor nos guardará de la tribulación? ¿Qué significa ser columna en el templo de Dios? He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que ninguno tome tu corona. Estudio del Apocalipsis desde la perspectiva amilenial. Dicen ser judíos, pero mienten. Respecto de la comunidad judía en Filadelfia, el Señor Jesucristo dice que los judíos mienten al decir que son el pueblo de Dios, puesto que ya no lo son. Dice el apóstol Pablo, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La comunidad judía en Filadelfia miente porque la verdad no existe en la narrativa judía. El judaísmo ha quebrantado e invalidado el mandamiento de Dios por causa de su tradición. Mienten también al decir que son descendientes de Abraham. Dice el apóstol Pablo, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Juan el Bautista, tras llamarles al arrepentimiento, advirtió a los israelitas diciéndoles, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Sabed, por tanto, concluye el apóstol Pablo, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Haré que se postren. A través del profeta Isaías, Dios prometió a Israel el recibir homenaje de parte de las naciones de la tierra al reconocer que Dios habitaba en Israel. Y la iglesia es ahora el monte Sión, es la ciudad del Dios vivo, es la Jerusalén celestial, por lo que esta promesa dada a Israel según la carne se cumple en la iglesia, el Israel de Dios. Por tanto, todo incrédulo entre nosotros es convencido por la poderosa manifestación del Espíritu Santo dentro de cada una de nuestras congregaciones. Y así, dice el apóstol Pablo, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. El Señor, entonces, para honrar a su iglesia, anuncia aquí la conversión de muchos o de algunos de entre la comunidad judía. Reconozcan que yo te he amado. El profeta Isaías anunció diciendo, vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Esta honra dada a los hermanos de Filadelfia es para toda la iglesia del Señor. El Señor Jesús ama y honra a su iglesia porque su iglesia es fiel a su palabra y a su nombre. Más adelante el Señor indica que su iglesia obtendrá la victoria sobre los moradores de la tierra, entre los cuales están los judíos que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios enviado del Padre. Palabra de mi paciencia.
Dice Hebreos 12:2, que el Señor Jesús sufrió la cruz y menospreció el oprobio por alcanzar el gozo puesto delante de él, el de sentarse a la diestra del trono de Dios. Esta misma resistencia paciente del Señor Jesús en su vida terrenal es la que Él nos pide para alcanzar nosotros su supremo llamamiento. El ejemplo, inspiración y experiencia de nuestro Señor Jesucristo es la garantía de su ayuda a nosotros cuando debemos resistir, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Yo también te guardaré. Ante el constante asedio de la comunidad judía, el Señor promete a la iglesia de Filadelfia guardarle de los efectos de su juicio en contra de los moradores de la tierra. El mundo recibirá justa retribución de todas las aflicciones infligidas a su iglesia y a la vez premiará la fidelidad de sus santos. Esta promesa no se cumplirá necesariamente hasta la segunda venida de Cristo, sino que su promesa de reposo es en Él aquí y Él ahora. Pero su promesa es solamente para los creyentes que han permanecido fieles. A ellos y solo a ellos el Señor les guardará de la misma manera en que ellos han guardado su palabra. Los fieles serán exentos de sufrir la tribulación, tal y como los israelitas no sufrieron las plagas de Egipto, aún estando en Egipto. Por esto, durante el hambre desatado al abrir el tercer sello, se mandata a no tocar el aceite y el vino, símbolos del Espíritu Santo en los creyentes. El Señor no está prometiendo aquí ningún rapto antes de la tribulación. Lo que promete es guardar a su pueblo durante la tribulación. Así como Israel en Egipto, igualmente Noé no fue sacado del planeta Tierra durante el diluvio, sino que fue protegido de este para conservar el linaje humano y el conocimiento de Jehová. Igualmente el apóstol Pedro no fue librado de la zarandeada, sino que el Señor solamente rogó al Padre para que no le faltase fe en medio de la prueba. En este mismo sentido, el profeta Ezequiel habla de sellar a los justos para librarlos de la mortandad que sería desatada sobre Israel. Y así como los primogénitos en las casas marcadas por la sangre del Cordero en Egipto no murieron, así los creyentes en Cristo somos guardados en medio de la hora de la prueba. Pero no solamente seremos guardados en Jesucristo del peligro físico, sino también de pecar contra el Señor. Probar a los que moran sobre la tierra. La expresa intención del Señor es hacer notar la incredulidad, maldad, inconsistencia y tendencia maligna de los moradores de la tierra. Así como Herodes y Pilato contra el Señor Jesús, en su momento, la comunidad judía junto a los romanos buscaron destruir la fe en Cristo Jesús. Y por casi 40 años los primeros cristianos sufrieron tiempos difíciles que les tentaban a apartarse de Cristo. Sin embargo, la historia dice que el resultado final fue la destrucción de Israel. En todas las épocas ha sucedido lo mismo y por diversos medios, pero el Señor siempre ha guardado a los suyos y por él la iglesia pervive hasta hoy como la buena levadura sobre la tierra. Ahora bien, cuando los creyentes somos probados, la intención del Señor es llevarnos a un nivel más alto de fe, de santidad y amor. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. Los que moran sobre la tierra. Inicialmente, el pueblo de Israel denominó como moradores de la tierra a los cananeos que habitaban la tierra prometida. Luego, los profetas denominaron así al Israel desobediente y apóstata. Así, cada vez que el Apocalipsis menciona a los moradores de la tierra, se está refiriendo primeramente a esa parte de la nación de Israel que rechazó a Jesús de Nazaret como su rey. Luego, incluye a todos aquellos que en toda
tribu, lengua y nación matan a los profetas de Dios, sobre quienes desciende el diablo para engañarles a fin de que adoren a la bestia. Así como Dios hizo diferencia entre los egipcios y los israelitas, aquí el Señor contrapone a los moradores de la tierra con los que moran en el cielo. Los que moran en la tierra es la manera en que el Apocalipsis usa para nombrar a los del mundo, cuya mirada está en las cosas de la tierra y no en las del cielo. El Apocalipsis también los menciona como los que no están escritos en el libro de la vida y como los gentiles. Moradores de la tierra son las personas que se colocan en contra de Dios, cuya tendencia es hacia la opción terrena y mundanal que busca la gloria humana y no la gloria de Dios. Los moradores de la tierra solo pueden pensar y hablar cosas terrenas por cuanto están por completo prisioneros de lo terreno. Para los moradores de la tierra, Dios es un extraño y Jesucristo es inviable. No reconocer a Cristo es no conocer a Dios, pues no es posible conocer a Dios prescindiendo de Jesús de Nazaret. Siendo desobedientes e incrédulos, atribulan a los creyentes en Cristo. También son moradores de la tierra los insensatos que no procuran aceite para sus lámparas. Son los siervos malvados que niegan a Cristo delante de los hombres y hacen sus tesoros en la tierra y no en el cielo. No obstante, a estos se le predica el evangelio eterno y se les exhorta a adorar al que hizo los cielos y la tierra. Se les anuncia la caída de Babilonia y se les advierte de beber el vino de la ira de Dios si adoran a la bestia. La predicación, aun cuando el castigo divino sea severo, pretende provocar una reacción positiva entre los moradores de la tierra ante el juicio de Dios. Sin embargo, el Apocalipsis adelanta que los hombres no se arrepintieron de la idolatría, ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Antes bien blasfemaron contra el nombre de Dios y no le dieron la gloria. Vengo pronto. El juicio prometido contra los perseguidores de la iglesia no está lejos, por lo cual el Señor pide a su iglesia firmeza y fidelidad. Que ninguno tome tu corona. La Biblia da a conocer a varias personas que debieron ceder su lugar a otros por ser indignos. Por su frivolidad, Esaú perdió su herencia ante Jacob. Por su pecado, Rubén traspasó su primogenitura a Judá. Por su desobediencia, Saúl fue despojado de su reino ante David. Por su soberbia, Sebna allanó su puesto ante Eliaquim. Por su deslealtad, Adonías y Abiatar fueron reemplazados por Benaía y Sadoc. Por su traición, Judas dio su lugar a Matías. Por su incredulidad, los judíos han sido sustituidos por la iglesia. Dado que el Señor nos ha abierto el reino y nos ha dado el privilegio de predicar, hemos de sobrellevar las pruebas por amor a quien dio su vida por y en vez de nosotros. Dice el apóstol Pablo: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, unos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y el Señor Jesús nos dice: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así que, hermanos míos amados, estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Debemos perseverar en la fe, no volver atrás, sino esforzarnos con valentía y confianza, pues bienaventurado es el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Al que venciere. En el contexto de la carta a la iglesia de Filadelfia, el que vence es el que mantiene su confianza en el Señor. El que vence es el que siempre guarda u obedece o pone por obra su palabra. El que vence es el que no niega su fe en Cristo a pesar de las tribulaciones. El que vence es el que retiene lo que tiene en Cristo hasta que Él venga. Columna en el templo.
El salmista dice que los justos estamos plantados en la casa de Dios y que ahí florecemos, simbolizando así el crecimiento y la permanencia de los creyentes en el culto a nuestro Dios y al Señor Jesucristo. El profeta Isaías indica que a quienes se consagran a Dios, el Señor les dará un lugar permanente en su casa y un nombre perpetuo. De esta manera, ser columna en el templo significa recibir como premio a nuestra fidelidad una estadía firme y permanente en la presencia de Dios. Esta misma promesa se repite en el capítulo 7, versículo 15 del Apocalipsis, en la visión de la multitud vestida de ropas blancas reunidas delante del trono de Dios, sirviéndole día y noche en su templo. Por otro lado, el apóstol indica que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad, significando con esto que el cristiano fiel es una referencia moral, espiritual y de sabiduría. Por tanto, los incrédulos, reconociendo la gracia del Señor, glorifican a Dios en nosotros. Nunca más saldrá de allí. La ciudad de Filadelfia sufrió un terremoto violento que la destruyó en el año 17 después de Cristo, y los movimientos telúricos que continuaron en forma intermitente por varios años hicieron que la población optara por vivir fuera de la ciudad. El Señor Jesucristo hizo contraste con esto al prometer a los hermanos de Filadelfia que serían columna en el templo de Dios y que nunca más saldrían de allí, pues estaban fundados sobre la roca inconmovible que es Cristo mismo. Filadelfia vivió durante años aterrada ante la perspectiva de terremotos recurrentes y vivían aquejados de inseguridad. Alegóricamente, el Señor promete al cristiano fiel estabilidad y serenidad en la paz que Jesucristo provee, aún en medio de la tribulación. Por otro lado, en el Antiguo Testamento se dice que los levitas moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Y siendo la comunidad de creyentes un reino de sacerdotes, el anhelo de los creyentes es permanecer en la presencia del Señor sin involucrarse en los negocios de esta vida. Nunca más saldrá de allí implica entonces la plena consagración del creyente para ministrar ante Dios, teniendo siempre algo que ofrecer a Dios e intercediendo por la humanidad, clamando por el favor divino y teniendo a Dios como su única heredad. El nombre de mi Dios. Dios, después de orientar a Moisés sobre la bendición sacerdotal, le dijo: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Es otra vez la misma idea. La señal de pertenecer a Dios está sobre la iglesia, de tal manera que todos los hombres pueden saber que somos su pueblo. El nombre de la ciudad de mi Dios. Según el profeta Ezequiel, el nombre de la nueva ciudad de Dios es Jehová Sama, que significa Jehová está allí. Y los cristianos fieles somos los ciudadanos de esta ciudad en la que permanece la presencia de Dios. En el capítulo 21, versículo 2 del Apocalipsis, el apóstol Juan dice que esta santa ciudad, es decir, la verdadera iglesia sobre la tierra, lleva escrito sobre sí el nombre Nueva Jerusalén, pero no en el sentido de pertenecer a ella, sino de ser ella. El apóstol Juan en su evangelio siempre escribe Hierosoluma, que es el término griego común usado en sentido político y que se refiere a la antigua ciudad, es decir, la Jerusalén terrenal. Pero aquí, en el Apocalipsis, al hablar de la Jerusalén celestial, el apóstol Juan siempre la llama Jerusalén, que es el nombre hebreo original y santo. Mi nombre nuevo. Durante su historia, Filadelfia tuvo varios nombres. En el Antiguo Testamento se le llama Ramá de Amón. Luego, en el año 189 a.C., fue nombrada Filadelfia. Cuando cayó bajo el control romano en el siglo I a.C., se llamó Decápolis, al estar agrupada
dentro de las 10 ciudades del llano. Y durante el reinado de Tiberio, Filadelfia fue destruida por un terremoto en el año 23 después de Cristo, y cuando la reedificó, la renombró como Nueva Cesarea. Luego, el emperador Vespasiano le volvió a cambiar el nombre como Flavia. Quizá por eso el Señor Jesucristo le promete escribir en ella el eterno nombre de Dios, el de Jerusalén y su nombre nuevo, para darle una identidad permanente y estable. La iglesia no solamente lleva el nombre de Dios en su frente, sino también el nombre del Cordero. Cuando Cristo venga, cada fiel recibirá una piedrecita blanca con un nombre nuevo.